¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión donde vamos a continuar pues con esta temática acerca del liderazgo dentro de las organizaciones. Ya veíamos en sesiones anteriores, por ejemplo, el asunto de qué es el poder, qué es la dependencia, las tácticas de poder, las fuentes de poder. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar lo que implica, por ejemplo, ya llevar a cabo dentro del contexto laboral, pues esas tácticas de poder y ostentar pues justamente la autoridad, lo que es también la parte de la dependencia hacia de los colaboradores, hacia su líder, hacia su supervisor. Bueno, vamos empezando entonces con una pequeña frase que nos comenta Berta Emila Madrigal, es autora mexicana, que habla acerca del liderazgo y nos dice lo siguiente: el hombre nació para ser líder. Esto es importante considerarlo, esta frase, por una razón muy importante. Para intentar entender el liderazgo, ha habido pues varias posturas. Una postura de rasgos de personalidad, donde dice básicamente que cualquier persona es líder siempre y cuando tenga ciertos rasgos específicos. Y dos, cualquier persona puede aprender a ser libre, a ser líder, perdón. Bueno, también a ser libre, ¿no? A ser líder. Obviamente para esto se va a requerir un programa de modificación conductual, un programa de aprendizaje que justamente dé al trabajador o al colaborador o a la persona las habilidades, las conductas, las actitudes necesarias para poder ejercer ese liderazgo. Esta idea nos queda pues de que el hombre nació para ser líder, que significa que potencialmente cualquier persona efectivamente pudiera llegar a ser libre. Es decir, esta frase tiene una tendencia marcadamente conductual. Ahora, dentro de la mayoría de las organizaciones vamos a encontrarnos de manera recurrente, nada más déjenme quitarla para que alcance no tapar la información, de manera recurrente nos podemos encontrar algunos problemas como los que tenemos en pantalla que hablan acerca del liderazgo. Uno, crisis de autoridad, es decir, las personas que tienen la autoridad no la ostentan, no la usan y prácticamente por ello pues no van a tener la oportunidad de ejercer ese dominio, ese control, esa supervisión o en pocas palabras ejercer el poder sobre las personas. ¿Por qué se puede dar una crisis de autoridad? Uno, desde mi punto de vista muy humilde, puede ser porque a lo mejor las personas no creen o no se la creen. Es decir, no aceptan el liderazgo. Básicamente son personas que a lo mejor tienen un perfil de personalidad pues más bien sumiso o dependiente y pues su problema es justamente eso, que no tienen los rasgos de personalidad necesarios para poder ser líderes. Otro problema que también tiene que ver mucho con el liderazgo en las empresas, en las organizaciones, va a ser el marcado interés que existe por el asunto de la comunicación. Ok, ya hemos hablado anteriormente en otros videos acerca de lo que es la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones. En este sentido, cuando hablamos de ese interés por la comunicación, es una habilidad indispensable que tiene que tener todo buen líder, saber comunicarse y también, lógicamente, saber ejercer su liderazgo a través de comunicar o de poner en común. Esto pues es importante. Yo platicando con un grupo de alumnos sobre este tema, pues comentaba lo siguiente: prácticamente en la mayoría de las personas cuando hay un problema dentro de la organización, pues casi todos tienen la misma, digamos, causa identificada, que es que no había comunicación. De repente teníamos que adivinarle el pensamiento, literalmente, al gerente, al dueño, al supervisor, qué sé yo. Y esto pone de evidencia pues la importancia que tiene saber comunicarse de manera eficiente dentro de cualquier tipo de organización. La otra, que también considero que es trascendental, como lo señala Berta Madrigal,
¿qué serían las situaciones de liderazgo? No en todas situaciones se puede llevar a cabo un liderazgo efectivo. Sobre todo pensando, por ejemplo, en una empresa que va empezando, que es una empresa nueva, donde prácticamente no se conoce nadie entre sí, el líder, el gerente, tiene un conflicto porque ¿cómo saber en quién confiar? ¿Cómo saber quiénes van a ser empleados problemáticos, quiénes no lo van a hacer? Esa sería una situación que también tenemos que considerar para poder entender el asunto del liderazgo dentro de las organizaciones. Ahora, también es cierto que en algunas ocasiones estas situaciones pueden ser, al contrario, favorecedoras del liderazgo, ¿no? Supongamos, es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado, que ya está consolidada, ya tiene problemas justamente por pelear por lo que es la parte de la supervivencia. Simplemente los trabajadores son responsables, son personas competentes de acuerdo a su perfil de puesto. Ahora, en este caso, En este caso, cuando hablamos, creo que por ahí hay problemas de conexión, en este caso, cuando hablamos de este asunto de la empresa que ya tiene tiempo, a lo mejor el cambio de gerente, el cambio de líder, no se percibe como un problema, se percibe como una oportunidad de reforzar tal vez aprendizajes que ya se han ido adquiriendo con el paso del tiempo. Hablaríamos entonces de una organización madura, de una organización pues que obviamente tiene ya tiempo en el mercado y que posiblemente camine sola y ocupa un nivel de supervisión que lo ocupa sí, pero mínimo, en comparación con una empresa que va empezando, ¿no? También de la mano de esto puede ser, dentro de estas situaciones del liderazgo, de la mano de esto también surge otra problemática que es el asunto del multiculturalismo. Si algo se ha ido eh, pues afianzando en las últimas décadas dentro de las organizaciones es dar apertura a una multiplicidad de perfiles de personalidad, de personas de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles académicos, niveles de experiencia y con todo lo que esto implica. Ahora, por lo menos en México, pues todavía no está muy marcado este asunto de que haya personas de diferentes culturas, aunque, por ejemplo, en mi experiencia personal, aquí en Jalisco, donde estoy transmitiendo, en el ayuntamiento en el municipio de Tlaquepaque, digo, de Tlajumulco, perdón, sí me ha tocado ver en zonas céntricas que es más frecuente encontrar personas centroamericanas, ¿sí? Personas de color, por ejemplo, que están trabajando, ¿no? Y bueno, esto puede, aunque ahorita a lo mejor todavía no hay investigaciones que hablen acerca de esto, del impacto que tiene en la apertura a la diversidad multicultural en lo que es la población de un centro de trabajo, posiblemente se reconozca que haya alguna repercusión. Y esto va a ser importante entenderlo y aceptarlo, estudiarlo. En Estados Unidos, bueno, pues sí tenemos en Canadá dos países ya industrializados o altamente industrializados. Sí tenemos, o sí se tiene más bien, sí se tiene esta situación del multiculturalismo, ¿no? Personas afroamericanas, personas asiáticas, personas naturales del país que se trate, etcétera, personas latinoamericanas, etcétera, ¿no? Pero bueno, también lo que sí tenemos aquí muy a la mano y pues recientemente con esta crisis global que atravesamos los 2 años anteriores, que fue el aislamiento por la pandemia de COVID-19, esta situación tan lamentable pues dio apertura a algo que hasta ese momento ya se estaba manejando, pero todavía no se oficializaba o era un recurso alternativo. Estamos hablando de lo que es el ingreso a la era del conocimiento y la globalización que implica, pues lógicamente, agarrar tecnología.
¿sí? Platicando con mis alumnos precisamente el día de hoy, para no estar repitiendo justamente, precisamente el día de hoy, hablábamos de que si esta pandemia hubiera ocurrido en los años 80, a mediados de los años 80, no hubiera habido un colapso tal vez de todo el sistema educativo. Ya existía la telesecundaria, pero depender de la tecnología para seguir con las clases de todos los niveles escolares, en niveles educativos, durante esos 2 años, era prácticamente imposible, ¿sí? Porque para empezar, mucha gente no tenía acceso pues a este tipo de tecnología. Esto pues también dio lugar a otro problema fue la parte del endeudamiento que adquirieron muchas familias mexicanas para fin de que sus hijos de primaria, desde preescolar hasta licenciaturas, pudieran seguir estudiando, pudieran seguir con sus actividades académicas, tuvieron que tal vez, uno, contratar internet, un servicio de internet, dos, tal vez si eran varios muchachos, varios alumnos, varios hijos, vaya, pues a lo mejor comprar prácticamente un teléfono, un equipo por cada persona. Y esto, pues implicó gastos. Pero también eso por un punto de vista social. Pero desde el punto de vista organizacional, pues también las personas que estuvimos trabajando como un servidor en este asunto de la educación en línea, pues también tuvimos que poner a prueba muchas de nuestras competencias desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué significa esto? Pues si no sabías, profe, a lo mejor cómo de hacer una clase en línea, cómo grabar un video, cómo cargar contenido digital a alguna plataforma, cómo usar Classroom, cómo usar Google Meet, cómo usar Zoom y o cualquier otra plataforma que hubiese servido para esta finalidad de seguir la educación en línea, pues no hubiera podido seguirse con las clases. Y por lo tanto, las empresas de corte educativo, o sea, universidades o escuelas privadas, tuvieron que capacitar justamente a todo ahora sí lo subrayo, justamente a todo el personal. Para que, bueno, obviamente, y digo justamente por una razón, y aquí se aplica el concepto más allá de la muletilla, aquí se aplica el concepto. ¿Por qué? Si tú docente quieres seguir trabajando, tienes que seguir, obviamente, capacitándote en el área para desarrollar competencias digitales. Y ahora, en ese sentido, pues también, hablando de liderazgo, el líder se convirtió en ese sentido como el experto obligado a conocer primero la tecnología. Yo no me podría imaginar, por ejemplo, una directora de un centro universitario incorporado que ella misma o él mismo no supiera cómo utilizar la tecnología, ¿sí? Hubiese sido algo pues completamente incongruente e incoherente. Entonces ahí tenemos esta parte de la idea del conocimiento y la globalización. Finalmente también permitió que los trabajadores de muchas empresas, aquellos que conservaban sus empleos, pudieran trabajar en el home office. Ahora, si una de las funciones del liderazgo, como vamos a ver un poquito más adelante, es la supervisión durante esta época del trabajo online, del home office, pues tenía que haberse reestructurado la organización de la empresa para garantizar que el personal efectivamente estuviese conectado en línea, trabajando y no, hay un concepto que se me hace muy interesante, no tener holgazanería virtual o holgazanería digital. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Bueno, estoy conectado en línea, estoy haciendo el trabajo, pero como estoy desde mi casa, pues en mi casa no sé, puedo meterme no sé, a redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, ver videos, YouTube, ver películas, Netflix, Disney, etcétera. Eso pues era parte también de lo que se podía hacer en casa, pero en sentido estricto yo lo podría considerar como una situación de holgazanería virtual. Pero bueno, estos problemas son recientes, sobre todo este último del área del conocimiento y la globalización, son situaciones que afectan el liderazgo. Pero no nada más esas situaciones contextuales o ambientales van a afectar al líder.
también lo van a hacer precisamente su forma de ejercer el liderazgo. En conjunto, la forma en que ejerce también tanto la autoridad como las tácticas de poder. Y aquí hablaríamos en un primer momento, perdón, hablaremos en un primer momento de un dirigente autocrático. Bueno, un dirigente autocrático va a ser aquel dirigente, aquel gerente, aquel líder que su característica esencial es el orden, mandar, o sea, orden de acomodo y orden de mandar. Y también va a ser la persona que así como yo ordeno, espero que se cumpla. No me importa qué estés haciendo o no importa nada más. Si yo te digo que tienes que hacer esto, se hace y punto. Ese es un dirigente autocrático. Por su forma de actuar, se puede considerar que es una persona bastante dogmática y aparte muy, muy firme. Incluso puede caer en el exceso de firmeza, llegando a ser completamente inflexible e insensible. Este líder autocrático, este dirigente autocrático, tiene una característica fundamental también, que de acuerdo a las estructuras de la organización, que vimos hace ya bastante tiempo al principio de este diplomado de recursos humanos, que es la parte de la centralización del poder. Un dirigente autocrático centraliza a fuerzas su poder sobre sí mismo. Es decir, yo soy el que manda, yo soy el que controla, yo soy el que espera obediencia y algo muy importante, yo soy el que toma las decisiones. Si me equivoco yo, ¿sí? No otro. Claro está que a lo mejor alguien podría decirme en este momento, bueno, es que sí, pero, por ejemplo, si el colaborador se equivoca, pues obviamente le van a echar la culpa a él. Sí, pero ¿quién colocó a ese colaborador en esa función, en ese puesto? Yo. Lo esencial, entonces, de este dirigente autocrático va a ser la expedición solamente de órdenes, ¿sí? Ahí, permítanme, ahí está. Bueno, este dirigente autocrático va a tener algunas repercusiones negativas en lo que es el equipo de trabajo. Por ejemplo, bueno, precisamente por esa capacidad que tiene de centralizar la autoridad, esa postura dogmática, ese carácter firme y ese don de mando tan alto que tiene, va a provocar, lo lógico, sumisión. Sí, señor, lo que usted diga, independientemente de que yo sepa que está mal o que no esté de acuerdo. Ese es uno, va a provocar sumisión. Número dos, va a provocar en algún punto algún tipo de resistencia. ¿Por qué lo voy a hacer como lo dice él? Uno, dos, es que esa idea me parece muy obsoleta, me parece muy intransigente, no es la mejor forma de hacerlo y ahí puedo chocar frontalmente contra ese muro que es el líder autocrático. Pero también en el equipo de trabajo se produce un fenómeno muy interesante que es la mínima aceptación de la responsabilidad. Ok, si el jefe es el que dice que se va a hacer, pues yo lo hago y punto. Si yo me equivoco, pues a fin de cuentas tengo, y bueno, entrecomillado, y comillas muy grandes, entrecomillado, es culpa de él. ¿Para qué me pone si sabe que yo no puedo hacerlo? Esto implicaría que yo como trabajador tiendo a aceptar mínimamente la responsabilidad por lo que hago. También este líder autocrático va a provocar en el grupo, pues la mayoría de las veces, una situación de irritabilidad. Imagínate que en tu centro de trabajo tienes un líder autocrático, estás en un modelo burocratizado, ¿sí? La cadena de mando es un tramo de control corto, es un patrón, un jefe y a lo mejor 10 trabajadores. Perfectamente el patrón, el supervisor, el gerente va a conocer a todos y a cada uno de ellos. Eso me va a poner constantemente de malas. Porque a lo mejor, dependiendo del estado de ánimo en que llegue mi querido jefe, va a ser
pues a lo mejor cómo se desenvuelva el ambiente o cómo se vaya gestionando este asunto del clima laboral. Y pues obviamente también va a provocar cierto nivel de apatía hacia el jefe, ¿no? Incluso en algunas ocasiones puede llegar a provocar un rechazo así manifiesto. Bueno, primero es latente, oculto, y después pasa a ser ya, digamos, en etapas más graves o más profundas o más severas, pasa a ser una situación ya completamente manifiesta, de rechazo manifiesto hacia la autoridad del supervisor. Tenemos ahí entonces el perfil del líder democrático. Vamos continuando con otro segundo perfil, que es el del perfil del dirigente autocrático, perdón, democrático. Este perfil va a ser completamente opuesto al perfil anterior. El dirigente democrático sabe delegar autoridad, es decir, sabe hasta dónde acaban sus funciones y tiene esa posibilidad, según su puesto, lógicamente, de delegar cierto nivel de autoridad, ¿ok? No depende todo de mí, sino también dependo de que ustedes hagan bien su trabajo. Esto implica que va a tener que involucrar a todo el personal dentro de lo que es las actividades que se hacen cotidianamente en la organización. Y tiene la tendencia muy fuerte a, en lugar de ordenar, invitar a participar. Involúcrate, te invito a que hagas esto. Cambia mucho la forma de mandar de un líder democrático a un líder autocrático. Cambia radicalmente. También se dice que este perfil de líderes es tal vez el más apropiado para trabajadores de un nivel profesional o personas que tengan cierta capacidad intelectual. Ojo, no por esto quiere decir que un líder democrático no podría beneficiar a, a un grupo de personas de bajo nivel jerárquico, pero a veces precisamente por esa parte de que son de un bajo nivel jerárquico, se requiere traerlos marcando el paso. Hay que recordar que también el gerente, también el supervisor, son trabajadores, perdón, y forman parte de la estructura organizacional macroscópica. Y por lo tanto, también dependen de que se hagan las cosas hacia abajo para poder garantizar la permanencia de ellos en el puesto. Eso también hay que entenderlo de esa manera. En el equipo de trabajo, ¿qué es lo que produce contar con un líder demócrata? Bueno, primero que nada, me entusiasmo, me alegro, me emociona. ¿Por qué? Porque tal vez por primera vez tengo un líder o un gerente que no se la pasa gritándome, que no se la pasa mandándome nada más sin escucharme. De hecho, hay que recordar que dentro de las tácticas de poder está esta situación de, por ejemplo, congraciarse, apelar a lo personal, la consulta, que son estrategias que habitualmente maneja el líder demócrata. Bueno, en este caso, también el líder democrático, al igual que el líder autoritario, el líder autocrático, buscarían la mayor calidad y la mayor cantidad en la producción. Ambos buscan lo mismo. El asunto es que cada quien lo hace desde una perspectiva y un punto de vista diferente. Si decíamos que el líder autocrático va a generar insatisfacción o rechazo, apatía por el jefe, en este caso un líder demócrata tiende a elevar la moral del grupo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo, como soy democrático, puedo tener la oportunidad de platicar con el trabajador, lo conozco personalmente, no es nada más un empleado más, es un ser humano que ciertamente cumple sus funciones, pero ser humano al fin y al cabo. Y a veces este líder democrático, saliendo de tal vez de sus funciones o atribuciones, puede llegar a satisfacer necesidades. Ojo, no todas, y mucho menos aquellas que sean de corte económico, si no está en sus manos obviamente, pero sí mínimo fortalecer o reforzar o satisfacer esas necesidades de pertenencia o de reconocimiento. Es más probable que un líder democrático nos refuerce un buen trabajo que un líder autocrático. Un líder autocrático más bien diría, pues es que para eso te contrataron. Digo, no te voy a hacer fiesta por hacer bien tu trabajo. Eso diría el líder autocrático. El dirigente autocrático, democrático, perdón, diría, ok,
buen trabajo, felicidades, sí se puede, y eso se llama reconocimiento social. Y suele ser, de acuerdo a la teoría de Herzberg, si recordamos un poquito, un aspecto que refuerza la motivación, el hecho de recibir retroalimentación positiva favorable para el trabajo que estoy desempeñando. Y bueno, para acabar esta presentación, tenemos un tercer grupo, que es el dirigente laissez-faire. No, confieso que no sé el francés, vamos traduciendo como el dirigente liberal. Estos dirigentes son, digámoslo así, un tanto amorfos. Vamos, básicamente, como dice la información, son personas muy blandas o muy indulgentes, bonachones, buena onda, no censuran, no supervisan, no ejercen el poder, no ejercen la autoridad. Ok, a ver, tenemos que hacer esto, no, pues que sí. Bueno, pues háganlo. Y yo vengo al ratito, al final del turno, al final de la semana, a supervisar que se hayan llevado a cabo las actividades correctamente. Ahora, en el grupo de trabajo, un líder liberal, un líder liberal suele generar un buen nivel de motivación. Suele generar un buen nivel de motivación, posiblemente porque tiende a manejar poco poder en realidad. Y dos, también, bueno, más bien tres, lamentablemente este líder posiblemente tenga un nivel de desorganización considerable. No es que este liderazgo sea intrínsecamente malo e inapropiado. El detalle está que tendría que tener mucho cuidado de no caer en el caos o no caer en lo amorfo por esa falta de, digamos, de aplomo al momento de ser líder. Esa es la realidad. Ahora, cuando hablamos de este tipo de líderes, de este tipo de líder liberal, pues más bien sería recomendable que este líder liberal tomara algún curso de liderazgo para poder dirigir de mejor manera, para a lo mejor, sí, por una parte qué bueno que sea blando y que sea indulgente, pero también no es lo mismo esto a que dejar que los trabajadores pues se me suban, ahora sí como decimos, se me suban a las barbas. Si no, pues tratar de, ok, poner cierto orden, cierto respeto, a lo mejor tampoco transformarme en un líder tiránico, pero sí por lo menos ser una persona que tiene una capacidad de poder mandar buena, que pueda escuchar al personal. O sea, la fórmula para, digamos, neutralizar a este dirigente liberal sería tomar de los dos anteriores, del autocrático y del democrático, las mejores partes y ahora sí como hacer ahí una amalgama, una mezcla de estos dos líderes, pues para poder sacar o compensar las deficiencias que tiene nuestro líder liberal. Ok, pues con esto terminamos esta sesión del día de hoy. Espero que haya sido un contenido pues ameno para ustedes. Seguimos la próxima semana con el tema, todavía no terminamos, todavía falta un poquito más hablar de lo que es el liderazgo. Y bueno, como siempre, cualquier duda, pregunta, comentario, con todo gusto, o sugerencia también, retroalimentación, con todo gusto a través de los mensajes de correo electrónico, comentarios en el video. Si te gustó el contenido, dame un like. Si no, no hay ningún problema. Si tienes alguna crítica constructiva, te lo agradeceré mucho. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, sigo a tus órdenes y continuamos aquí. Y bueno, una vez más, que pases una excelente tarde y nos vemos en el próximo video.